Buenos días, República Dominicana. Inicia Buenos Días RD este miércoles 13 de noviembre. Faltan menos días para el doble sueldo. Buen día, señora Costa. ¿Cómo está usted? Buen día. Yo lo que María está pensando. Cuente los días que falta un mes. Sí, falta un mes. Te desespera y 30 días. y te produce un trastorno del sueño. Faltan 30 Pero hay días. mucha gente que lo está esperando. Hay Buenos otros días. que tienen que pagarlo porque ya lo deben. Buenos días de Los Ángeles, María y Jiménez Pedro. Ángel, Buenos días, don Ángel, dele buenos un días. consejo, se lo estoy diciendo desde ayer y usted no me quiere hacer caso, al canciller, al presidente de su partido. Ayer la gente del voleibol pidieron al ministro de Deporte que no permita que hagan actividades políticas en el Coliseo. María, tú estás como un programa que yo trabajo en la tarde que no me dejan ni saludar. Es No que sé, acabaron con eso. yo- Ángel, vaya yo a arreglar voy a- usted para que su Yo partido no voy esté a pasando someter vergüenza. una instancia ante el coordinador, ante la Y en contacto productora. directo, ¿te dejan hablar? Tampoco. Yo voy a dedicarme a hacer periodismo yo solo por YouTube. Pero los viernes él habla muchísimo no y, no sé. es, y no es No sé, suficiente, de verdad, señora de Costa. verdad. ¿A dónde yo- hablan? Aquí, muchísimo. pues, Los viernes él yo solo, lo él está sé. solo y Pero él quiere bueno, más. bueno, saludos al país, aprovechar este introito y este chancecito que me da María. Bueno, saludos al país, qué bueno estar aquí con ustedes. Descrédito. María, ¿entonces no han pagado el asunto? No, entonces ayer No, pero la gente del voleibol Busquen a pidieron Linares preso. al ministro que por favor A Linares hay que buscarlo preso no permita por destrucción a la actividades propiedad pública. Ahora, Linares cometió un error. Uno, la vida, digo. Linares, a la mamá no se llevan ese tipo de cosas. Usted no tiene dirigente. ¿Su mamá estaba ahí? A la mamá fue que le dieron un golpe. Ay, no, está no me molesto, diga eso. Ay, sí, no, si yo se lo relajo le con dieron eso. duro, Ay, sí, a la mamá. Oye, Ay, ni a la mamá ni a los niños me lo Si deben. usted no tiene dirigentes que pueda llevar a Por una eso fueron actividad- los redoblantes, Ángel. No haga eso, a la mamá no. Pero usted está seguro. Seguro. Le Ay, dieron un hombre. golpe y salió maltratada, Señores, hablando lesionada de ese acto. Ay, hombre. ¿Por qué usted pone adelante a su mamá? para que le den a ella. Linares. No, pero esto no puede ser, Dios mío. Ay, Esto Ángela no puede Costa, ser. ay, Ángela Costa. no Usted, puede ser. Linares lo va a llamar ahorita para No, explicar. que me llame. ¿Sabe? Yo estoy siempre presto a Usted- recibir su llamada. Cuando él ha estado en desgracia, yo he tenido que intervenir por pleitos serios que él ha tenido. He intervenido sin Pues, problema. pues- Pero le estoy dando un consejo de buena fe. No meta a su mamá en eso. Busque dos dirigentes. Si usted no tiene, yo le pago uno. Ahora, él estaba invitado a esa reunión. Pues intervenga ahora por él. ¿Él estaba invitado a esa reunión? ¿Él es parte? Sí, claro. claro. ¿Era la comisión política que se reunió? No, la Convención Convención. Nacional. De delegados. Ahí fue que declararon a Por eso es que no Gonzalo permitían entrar los Presidente. Por eso es que no permitían entrar los redoblantes. candidato. Pedro. Y al ver que no PRD. maduran. Porque tú no puedes ir a una convención No. donde tú vas a tomar decisiones, hay una agenda No, estatutaria, no. una agenda estatutaria. Cuidado si no son- es que Miguel se invente una agenda Cuidado ese si día. es- No, es que El hay gallo algo que ya estaba ahí. preestablecido por ley. Con Y el son los botón ballet. estatutos. No, el gallo no hace eso. Luis, Que no, con el batón y tira Pedro y bolones. yo tenemos gran respeto por por Luis el Gallo. Sí, pero eso no tiene que Tenemos ver. que hablar, Luis. Nosotros podemos ser los herederos inclusive de ese partido. Los herederos no. Si ese partido Luis hubiese hecho lo que nosotros le mandamos a decir, él estuviera ahora marcando un 2%. Ustedes querían Claro. despojarlo. Despojarlo no, asumir No, el partido. nosotros no somos Leonel Fernández, ¿Qué María, le no, pasa a usted nosotros con no. Leonel Fernández? que se quedó Asumir el con partido con nuestro liderazgo. Eso fue mediante una convención. No está claro. Miren, jóvenes. Señor, usted hablaba ahorita de golpe y es lo que ha denunciado precisamente desde México el expresidente Evo Morales, el expresidente de Bolivia, quien, como todos saben, dimitió y se encuentra ahora asilado en México desde el día de ayer. Yanine Áñez, la senadora de oposición, se juramentó como presidenta del Senado y posteriormente se juramentó como presidenta de la República. Se ha denunciado que esta juramentación ha sido ilegal porque su juramentación en el Congreso Nacional se produjo con la ausencia de los congresistas del Partido Socialista, del Partido Más, que es el partido, la plataforma de Evo Morales, y que se habría hecho sin quórum. Entonces, yo diría que la crisis, no se sabe si entonces la crisis política tendría una solución pacífica, porque ella ha dicho que se llamará a elecciones lo más pronto posible, o
Claro, con tribunales diferentes, con personas diferentes dentro de estos tribunales, o si seguirán las protestas, porque el día de ayer los defensores de Evo salieron a las calles, se tiraron a las calles a defender lo que ellos llaman institucionalidad y la constitución de esa nación. Vamos a ver, la OEA dice que debe haber una transición pacífica, pero mientras tanto los conflictos siguen en Bolivia, una situación bastante difícil que no se sabe hasta dónde podría llegar, y si se aceptará o no que esta señora pues pueda desarrollar esta transición como presidenta de la República, aunque ya se ha dicho que que ha sido ilegítima su autoproclamación. Bueno, vamos a ver cómo marchan los acontecimientos en Bolivia. Lo cierto es que hay un clima de mucha incertidumbre. Sí. No se ve un panorama claro a raíz de esta autoproclamación, porque si tú no tienes unanimidad, si tú no tienes mayoría en una escogencia de esta naturaleza, pues tú vas a estar dirigiendo de manera ilegítima. Recordemos que el tema oposición en Bolivia es muy fuerte. Y cuando hablamos de oposición, yo me refiero ahora, en este contexto, al partido MAS, que es la plataforma política de Evo Morales. Evo Morales tiene mayoría congresual. Entonces esa mayoría fue la que se retiró ayer. Sí. Y obviamente que se retirara porque su líder está prácticamente no, está en un exilio que él no se soñaba. Ellos entienden... Bueno, él no terminó su mandato presidencial. Ahí hay un poco de cada cosa. Exacto, él no terminó su mandato presidencial. Hay un poco de cada cosa. La misma OEA dijo que no debió interrumpirse, debió terminar, aunque después se tomaran otras decisiones. Lo que pasa es que es cierto lo que dice la OEA, pero es que el clima de inseguridad, el clima social que se está viviendo en Bolivia, luego del fraude, de comprobarse que su presidente, el que nos dirige, el jefe de la nación, ha cometido un fraude bárbaro para perpetuarse en el poder. Ya él no generaba confianza para ninguno de los actores políticos, ni sociales, ni económicos en Bolivia, y por eso tú ves que las Fuerzas Armadas le retiran el apoyo buscando un bajadero para calmar los ímpetus, para calmar las aguas, que está bastante caldeada en Bolivia. Vamos a ver qué pasa con esta selección de esta senadora para dirigir Bolivia. Yo le decía a María en el camerino que, señores, si esto ya se queda así y se logra un consenso, y ojalá y lo logren, de verdad, sea con ella, creo que deben hacerlo ya con ella, porque a raíz de todas esas renuncias, el orden sucesoral del presidente en Bolivia prácticamente quedó acéfalo. Entonces ya tenemos una. Vamos a hacerlo con ella porque eso es hasta que pasen la selección, hasta que llegue... No había presidente del Senado. No había nadie, entonces se produce un vacío de poder, ni de Cámara de Diputados. Entonces ya hasta enero, lo que quedan son 2 meses, que ella gobierna hasta enero, convocar a las elecciones lo más pronto posible, y el que gane, bueno, que asuma la presidencia en el periodo tal y como está planteado en la Constitución boliviana. Ya lo que va a dirigir son 2 meses. Ahora bien, ¿qué le conviene a los bolivianos? Es que las fuerzas sociales y vivas de esa nación se sienten a entender y a deponer actitudes. Ya Evo no está, Evo no va a ser candidato. Miren, por más que Pataley, no hay manera de que Evo pueda ser candidato en este torneo que ha de celebrarse próximamente. Sí. Es imposible. El MAS debe ya estar reuniéndose, la alta cúpula del partido de Evo, con el sector empresarial, con la Iglesia Católica, con los partidos políticos, y convocar a elecciones y ellos que escojan un candidato, y el que gane, a empujarlo para que Bolivia vuelva a la paz, vuelva a ese estado que Evo le había dado durante aproximadamente 15 años y que él mismo destruyó por la ambición desmedida de prolongarse, de perpetuarse en el poder, como que él era ley, batuta y constitución en ese país. Eso es lo que hay que buscar en Bolivia. La región no puede seguir en un incendio permanente. María me preguntó que qué opinaba. Sí, de esa... Yo te voy a decir mi opinión en función de mi experiencia política de más de 30 años en esta jodida actividad. ¿Cuántos años usted tiene, el diatre? Él entró muy joven. Él junto al Chato formó la juventud del Partido Reformista Social Cristiano. Sí. Nosotros impusimos al Chato, le dimos una pela a Modesto Guzmán. Sí, claro. Mira, pero estamos el Chato hablando del año 84, los 50 85. siendo el presidente de la juventud. Sí. Mira, Pedro María,
lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. El MAS, que es el movimiento a la democracia, hacia el socialismo, que preside Evo Morales, es un partido puntero en Bolivia. Es el principal partido en estas elecciones que ganó en primera vuelta con un 47%. Indiscutible, ¿eh? Y en el caso de las elecciones anteriores, Pedro hizo un recuento de cómo sacó 54 y 62 cuando se reeligió. Es un partido con peso en esa sociedad. No hay forma de tú gobernar un país sin ese partido. No hay manera. Entonces, en el Senado tiene la mayoría. No debió ser la presidenta en el escenario contradictorio de un golpe de Estado la oposición. La oposición debió propiciar que el partido de gobierno terminara ese gobierno. Sí, claro. Convocando unas elecciones. Claro que sí. Aunque sin Evo, porque claro ya Evo estaba sí. fuera. Este es un parcho que va a terminar mucho mal con esta tipa de presidenta. No le digas tipa, una senadora. Porque no es posible... Ángela Costa, por respeto a la dama, por favor, retire eso. Esa señora. Pero es que somos igualitarios todos. Ustedes quieren igualdad. Pero yo no le pero nadie le está diciendo tipo a Evo ni a nadie. A esa Evo señora. es otro tipo. A esa señora. Pues esa dama, Sí, esa señora no está en su momento para ser presidente y sacar a Bolivia de la crisis. Porque ahora el partido... Sería otra, o sea, Evo estaba en una ilegitimidad o ilegalidad, ¿verdad? No, estaba constitucionalmente. Pero había hasta un el 20 de conflicto, enero. pero ahora se entra a una ilegitimidad, podríamos decir. E ilegalidad. Exacto. Porque ilegitimidad porque no tiene el peso de la aprobación de la mayoría. E ilegalidad porque no cumplieron el protocolo legal establecido para escogerla. Entonces, esto no va a sacar a Bolivia de la situación. Hoy tuvieron que tirar el ejército a la calle porque no hay posibilidad de controlar los vándalos. La policía no puede. No, porque la policía tomó partido. Ve, mira ese acto de la policía de Bolivia que Pedro y yo vimos ayer. Que a Pedro le encantó. Mira ese acto. Ponle el sonido. La policía. Pero ellos estaban haciendo campaña. No, ellos estaban movilizándose también. Y oye el eslogan. Los Castro en Cuba. Esto es Bolivia y lo sacamos a patar porque irrespetó. El pueblo no, eso es lo que te está diciendo. Respeta, y el pueblo, nosotros somos el pueblo. Que lo haga la policía. La policía que está ahí acompañando al pueblo. Por eso tuvo que salir el ejército. Entonces, porque la policía tomó partido. Y por eso Evo Morales tiene que salir corriendo. Porque su vida estaba en peligro. O sea, está en peligro. Porque quienes están para resguardarte ya no están contigo. Porque atentaste contra ellos. Entonces, esa es la lectura. En la situación que está viviendo Bolivia hoy con el ejército en la calle, con mucha profesionalidad, incluyendo la carta que le envió al presidente ante esta situación. Está preservando vidas. Fue muy propicia y muy oportuna. Ahora, lo que está pasando como solución, me parece que dicta mucho de la solución. Debe ser, de lo que debería ser, porque un conflicto no puede ser, un conflicto de esta índole no puede ser solucionado por una ilegitimidad, porque todo el proceso que de allí derivaría también podría estar resultando en una ilegitimidad y podría ser más bien cuestionado. María, y un elemento que me faltó aportar, y aunque parece verdad, porque tiene visos de verdad, la consigna de la oposición, el candidato a presidente perdedor de la primera vuelta, que quedó en segundo lugar y que parece ser el ese es el expresidente. Él gobernó Bolivia en el 2003, si mal no recuerdo. Y parece que va a ser el próximo presidente. Sí. Mesa, apellido Mesa. Está pidiendo Carlos Mesa que apresen a Evo. Porque si están apresados los miembros del Tribunal Superior Electoral
por cometer fraude, quien les ordenó a ellos hacer el fraude fue Evo, y que entonces Evo de estar preso. Eso complica más. Bajo esa consigna, no hay posibilidad de que la paz llegue a la paz. No, eso, exacto, no hay manera. ¿Qué les parece si? Lo lamentable es, Pedro, antes de irnos a la pausa, es que yo siempre he visto en la historia de muchos gobernantes, algunos dictadores, que es difícil desprenderse del poder y prefieren terminar muertos, ahorcados como Saddam, aunque no es el mismo caso que nos ocupa, pero ese apego tan fuerte al poder y que solamente yo puedo, o sea, que solamente soy yo y que más nadie, que sin mí todo se acaba, pero yo no había visto una cosa así. ¿Qué puede pasar por la mente de un ser humano? O sea, solamente aquí en la cabeza está poder, sin eso no puedo, sin eso no vivo. Evo Morales tuvo 3 periodos, sacó de la pobreza alrededor del 34% de la población de su país. Toda su impronta está ahí, pero hoy en día, ¿quién se acuerda de esas improntas con todo lo que está pasando? Tuvo que salir lamentablemente por la puerta de atrás. Si en un referéndum, ya luego de usted haber sido 2 veces presidente de la República con 10 años, el pueblo, con poco margen, pero le dijo que no en ese referéndum. Entonces usted va y le pasa por encima al pueblo y se va a un tribunal constitucional y el tribunal constitucional le dice que sí, que usted puede indefinirse en el poder porque se le violan sus derechos humanos. Y los derechos humanos de los demás que están aspirando o los derechos humanos de los que le dijeron a usted que no se están violando. Entonces, después de eso, el Tribunal Electoral viene y le dice que sí, que usted puede ser candidato. Y lo llevan como candidato y le dan una victoria que usted no se ganó. Entonces, usted ha dejado atrás todo lo positivo que hizo para su país y en su gobierno. Entonces, eso es lo que al final le queda a este tipo de líderes. La soledad, el asilo, el rechazo del pueblo y muchísimas cosas más. Debemos en la región tomar ejemplo de ese caso de él. Correcto. Antes de irnos a la pausa, el corte, yo quiero recomendarles a nuestros amables televidentes que busquen en el periódico Listín Diario un artículo de nuestro buen amigo, el general Carlos Rafael Altuna Tesanos. Mi respeto, que cuando escribe, usted tiene que sentarse ahí a disfrutar del contenido de esos artículos. Y él tiene hoy un artículo intitulado Un abismo llamado Haití. Y lo conecto ahí mismo con ese tema porque estamos muy concentrados en Bolivia. Sí. Pero nosotros tenemos el rancho ardiendo al lado. Ahí hay un fogón como con 14 tanques de gas que están conectados a un gasoducto que no se va a terminar nunca. Y el fosforito ahí, ¡pum!, con la llama encendida. Un abismo llamado Haití. Y el general Carlos Rafael Altuna Tesanos, miembro del Grupo Delta. Si hablas con el general Altuna Tesanos, ya no me llama. Dile que necesito orientarlo. Ya el general no me llama. Yo voy a llamar a doña Dania. Percibo que también él va para el abismo. Mentira, mi general y yo hablamos diario, varias veces al día, es un gran amigo, un hermano mío. Dile que yo quiero orientarlo. ¿Y de qué? Pero osado. Pero qué osadía. No, orientarlo. Pero cuánta osadía en un solo cuerpo. Mi general, no quiero que usted vaya al abismo también. Señores, ya volvemos, no se lleven de ángel.